Hola, buenos días. Y a los que no he saludado todavía, muy buenos días. Que la presencia del Espíritu Santo esté con cada uno. Bueno, colóquense en sus pies. Los niños pueden ir a su escuelita dominical. Levante su mano derecha y repita conmigo. Que el Señor te bendiga. Que la gracia, que el favor, que las más ricas y abundantes bendiciones de Dios, diga ahí usted, estén sobre mi vida, mi familia, mi congregación Peniel Shur. Que Dios me sorprenda, que las puertas del reino de los cielos se abran, que cosas buenas sucedan, que buenas noticias te lleguen. Creemos y nos apropiamos del Salmo 23. Repita conmigo, el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Dile ahí, Espíritu Santo, ministra mi corazón, háblame y gracias por estar en Peniel Shur. Amén y amén. Si quieren, apaguen ahí. Dios les bendiga. Pueden sentarse, porque este tiempo ha sido el tiempo donde, por los cambios de clima, muchas personitas hemos estado con procesos de gripe, ¿no? Yo quiero que antes de empezar, yo quiero que oremos por nuestro senador Miguel, ¿sí? Vamos a hacer una oración por él, que está en la clínica en este momento, pero el hombre no puede arrebatar la vida, solamente el Señor. Y vamos a orar, ¿sí? Dice que si hay 1, 2 o 3, ahí está el Señor. Creamos. Diga ahí conmigo, Señor, presentamos a nuestro senador. No importa lo que él diga, hable, él es un ser humano que te necesita, es hijo tuyo porque ha buscado de ti. En este momento que está en la clínica, Señor, oramos por su salud, que hayan ángeles alrededor de él, que sean las manos de los médicos y los medicamentos, Señor, que le coloquen apropiados para que se levante y dé testimonio de tu gloria. Te doy muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Y amén. No podía dejar pasar este momento para orar. Y por todos los que están en las clínicas y eso. Normalmente lo oramos, pero esto es un momento álgido para nuestra nación, ¿no? Entonces hay que orar. Todos unidos, independientemente de su parte de lo que diga presidencial o de uno estar en un partido o en otro. Es más bien como ser humano y como hijo de Dios porque él conoce de Dios. Amén. Entonces, vamos a seguir con nuestro tema. Nosotros venimos con el tema, en la vida cristiana estamos en guerra espiritual, ¿sí? Y hoy voy a tratar pues de dar la otra parte, y es la tríada. Yo le digo la tríada. Él dice, el mundo, la carne y el diablo. Esa es la tríada. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, y como descripción del ámbito en el cual tiene lugar la guerra espiritual, se remonta firmemente a la tradición bíblica, lo que dice la palabra. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Continuemos. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos,
siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás éramos por naturaleza merecedores ¿de qué? De la ira de Dios. Gracias, Señor, porque llegaste a nuestra vida y porque ya no estamos en Él, sino que caminamos con Él. Igual los que me están viendo por las plataformas digitales, muy buenos días, Dios les bendiga. Presten mucha atención al tema del día de hoy. Aquí se identifica estos tres elementos como los ámbitos que se libera la batalla de los seres humanos. En otro tiempo, cuando dice que estaban muertos, es decir, que espiritualmente, ¿cómo estábamos? Muertos. ¿Quién reposa en usted en este momento dentro de usted? ¿El Espíritu qué? Santo. Y Él es el que vino y le dio ¿qué? Vida. Entonces, cuando Él viene y dice, en otro tiempo estaban ustedes muertos, se libera una batalla. Y nosotros como creyentes estamos continuamente en esa guerra espiritual. Nos enfrentamos a esa batalla. Más que capacitados para obtener la victoria mediante la poderosa presencia del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, el resultado de esa guerra es que debemos de vivir un día como si fuera el último para tener ¿qué? Victoria. Responda conmigo, victoria. ¿Qué es lo que nosotros como creyentes debemos de tener en la actualidad? Perseverancia. Hay muchos que dicen, sí, yo quiero con el Señor. Y solo lo buscan en el momento del problema. Como el Dios bombero. Pero así no es. Nosotros debemos de buscar al Señor siempre. Repita conmigo, siempre. En todas las circunstancias. Entonces, gracias a la obra del Espíritu en nosotros como creyentes, a través de Él pasamos a una guerra en este mundo. Y vamos a ver la guerra espiritual y el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Los escritores bíblicos entienden el concepto del mundo de varias maneras. Está el mundo físico, que fue el que Dios creó, el cual decretó que fuera lleno de ¿qué? De su gloria. Eso lo encontramos en Isaías, capítulo 6, versículo 3. Y en Juan 1:9, vamos a ver primero Isaías 6:3. Y decían el uno al otro, vamos a decirlo todos, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Y Juan 1:9, ¿qué dice Juan 1:9? Esa luz verdadera, la que alumbra ¿a qué? A todo ser humano venía a este mundo. Está hablando del mundo ¿qué? Físico. Y en Hechos 17:24, mire que las citas que estamos viendo es lo que hizo Dios en el mundo, en la tierra como tal. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor ¿de qué? Del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Es decir, que ¿cuál es la iglesia? ¿Quiénes somos la iglesia? Nosotros. Y estamos en un lugar donde nos congregamos. Amén. Eso hay que entenderlo, eso hay que verlo. El término mundo también se utiliza con referencia al lugar donde viven los seres humanos y asimismo para referirse a los seres humanos que viven aquí. Mateo 4:8, por favor. ¿Qué dice Mateo 4:8? De nuevo el diablo lo llevó ¿a dónde? A una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. ¿A quién llevó? A Jesús. Cuando Jesús, ¿qué pasó con Jesús? Fue llevado 40 días al desierto y fue ¿qué? Tentado. Está hablando de esa parte acá física, pero está hablando también de la parte espiritual, porque se presentó ¿quién? Dice que el diablo. El mundo es aquello que Dios amó de tal manera que entregó ¿a quién?
a su Hijo para morir por la redención. San Juan 3:16, todos no lo sabemos. ¿Qué dice San Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra mundo, ¿de quién está hablando? De las personas. Entonces, ¿sí ven las tres formas de que habla del mundo? El mundo físico como tal, el mundo espiritual y el mundo ¿qué? Para la redención, para la salvación y el ser humano. Mundo como personas. ¿Listo? No obstante, a causa de la orientación pecaminosa del mundo, este se opone a Dios y a su pueblo. Por eso en Gálatas habla de ¿qué? Las obras de la carne y las obras del espíritu. Dicen que no son amiguitos. No dicen, ay, caminemos carne. ¿Cierto que no? Sino que ¿qué? Dice que se contraponen, que no son amigos. Entonces, como no son amigos, nosotros tenemos que empezar a crecer en Dios y utilizar esas herramientas del Señor. Pero ¿qué pasa? También la palabra de Dios dice que este mundo, este espacio es dominio de Satanás. Juan 12:31, por favor, ¿lo coloca? El juicio de este mundo ha llegado. Ya. Y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Es decir, que ¿dónde vive? En el mundo. Dice, ya ha llegado el tiempo. ¿Y él va a ser qué? Expulsado. Miremos el versículo 14, el capítulo 14 del mismo Juan, versículo 30. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, él no tiene ningún dominio sobre mí. Ya había resucitado el Señor y él ahorita donde está sentado, a la diestra de Dios Padre, es el Cristo, el ungido. Amén. Y con el sistema mundial que rechazan a Dios y que rechazan sus valores más preciados. Miremos Juan capítulo 17, versículo 6 y luego Santiago 4:4. A los que me diste del mundo, les he revelado tu nombre, eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. ¿De quién están hablando? De nosotros, ¿cierto? Tú me los diste. Y dice que él aunque estamos aquí, no somos de lo del mundo y el dominio de las tinieblas no puede dominarnos a nosotros porque ¿quién es el que mora en nosotros? Jesús, el Espíritu Santo. ¿Qué dice Santiago 4:4? Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y a veces esto no lo hablan, entonces se vuelven permisivos. Pero la palabra de Dios es ¿qué? Clara. Dice que si yo me hago amiga de lo que vende esta sociedad, me vuelvo enemiga de Dios. Nosotros no podemos andar tibios, sino que buscar siempre ¿qué? Estar con Dios, en su presencia, la gloria de Dios con nosotros. Amén. Una cosa es que usted un día diga, ay, no, y no tengo. Vas a trabajar la fe. Ay, no, es que estoy así. Por eso estamos en una constante ¿qué? Guerra espiritual. Y Juan capítulo 5, versículo 19, ¿qué dice? Entonces Jesús afirmó, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, lo hace también ¿qué? El Hijo. Es decir, el medio de nosotros para llegar es Jesús. Pero la palabra nos enseña y Jesús mostró cosas que eran directamente del mismo Padre, del Creador del cielo y de la tierra. Entonces el apóstol Pablo era consciente de la guerra espiritual y del mundo y desafió a los cristianos romanos que no se amoldaran a este mundo actual.
Eso fue en ese tiempo. Pero en este tiempo la palabra también viene y ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la palabra? Que no nos amoldemos ¿a qué? A este mundo, a este tiempo también. Dado que dejar que el mundo domine nuestra vida impide comprobar cuál es la voluntad de Dios a cada vida. Romanos 12:2. Miremos Romanos 12:2, por favor. No se amolden al mundo actual. Miren lo que dice. Sino sean ¿qué? Transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hace 8 días yo les hablé de la parte espiritual desde la mente, ¿cierto? Hoy les estoy hablando en la triada, el mundo. Entonces, el mundo es el ambiente donde existen los seres humanos. Un mundo que Dios creó y llamó bueno. Un mundo que Él ama eternamente. Sin embargo, es un mundo que se ha desviado del plan divino para la creación y la salvación y la eternidad con Dios. Entonces, ¿qué pasa? A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen ¿qué? Malo. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de estar ¿qué? Debemos estar presentes con el Señor, en su presencia, entendiendo la palabra, entendiendo los tiempos. Hay que entender este tiempo. Gracias. La trágica realidad en el registro de la caída en el pecado, ¿dónde se ve? En Génesis 3. Es que esa orientación estructural misma del mundo ha sido alterada. Entonces, se perdió la facilidad de ¿qué? De obtener alimento fácil en la tierra. ¿Cómo le toca ahorita al ser humano? Trabajar duro, ¿cierto? Por causa del pecado. Dice que espinas y cardos dificultan el crecimiento de lo que es comestible. ¿Qué otra cosa pasó por el pecado? El alumbramiento. Cuando una mujer va a dar a luz, ¿qué tiene la mujer? Un agudo dolor. Y las relaciones humanas han sido dañadas de manera radical. Eso, lo que yo les estoy hablando, nosotros vemos en Génesis, pero no lo vamos a leer, Génesis capítulo 3, versículo del 16 al 19, ahí habla claro cómo el mundo acogedor y fértil que Dios creó se convirtió en algo amenazante, con la muerte humana, como la máxima indignidad. Pablo describe este mundo desorientado como sometido. ¿Como sometido a qué? A la frustración, a la esclavitud, a los miedos, a los resentimientos, a cantidad de cosas que tienen a la gente como esclava en cárceles. La naturaleza gime como si tuviera dolores de parto. Mire todo lo que está pasando en la tierra. Ya no es como antes que se producían esos frutos inmensos. ¿Cómo es ahora? Todo ha disminuido. No es como en los tiempos de nuestros abuelos, tatarabuelos. Y eso que en ese tiempo ya venían cosas que la tierra viene gimiendo. Entonces, nosotros tenemos una victoria suprema de Dios. Yo quiero que vamos a Romanos capítulo 8, versículos 20 y 22. Pues fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que él así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza, esa palabra maravillosa, esperanza, de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción. ¿Y cómo se corrompe la tierra? ¿Está hablando de la tierra a tierra o está hablando de las personas? De las personas, porque ¿quiénes son los que se corrompen? Las personas, los seres humanos. Dice, la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios.
Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. ¿Por qué está la tierra como está? ¿Y cómo está lo que está pasando en nuestra sociedad? Por el pecado, por la desobediencia del ser humano. La estructura y los sistemas del mundo han caído y se expresan como antagonistas al creyente. Está contra nosotras, los gobiernos, las agencias gubernamentales, las normas sociales, culturales, conspiran para atacar la fe del seguidor de Cristo. En este momento hay lugares que están torturando y matando ¿a qué? A misioneros, a creyentes, a cristianos. Nosotros aún tenemos la posibilidad de ¿qué? De poder escuchar aquí la palabra, ¿cierto? Pero a veces se han implementado leyes, reglamentos que están en conflicto con los principios revelados por Dios como su voluntad para el ser humano. Hay cosas que van en contra de uno. Hay cosas, está el racismo en todas sus expresiones, la arrogancia étnica, el nacionalismo desenfrenado, se fusiona para invalidar las verdades de la palabra de Dios, de la Biblia. La presión constante del mundo para moldear ¿a quién? A los creyentes a su imagen. Es evidente que las múltiples maneras en el que el mundo promueve sus ideas y los tienta para que dejen el compromiso con su fe. Eso es lo que estamos viendo socialmente en este tiempo. Quieren dañar la fe, quieren que se pierdan los principios, las normas, los valores, lo que tiene que ver con la moral, con la ética. El influjo constante de fotos, de imágenes, de mercadotecnia, algunos basados en el instinto humano más bajo, debe ser contrarrestado con el compromiso de luchar nosotros espiritualmente contra esas fuerzas mundanas. En este momento muchos hombres, muchas mujeres están siendo atacados, aunque van y buscan del Señor, con la pornografía, con malos pensamientos, con cosas que llegan a la mente y bajan al corazón y van y lo hacen, contaminan su vida. Pero como ahorita lo malo es bueno, entonces ya le dicen, no, es normal. Y permiten aún que hayan muchas de esas cosas. La guerra espiritual en el mundo también se experimenta en la presión que ejerce sobre los creyentes, sus pares. ¿Cómo así? Que viven en el mundo, pero que no luchan contra el tirón y el arrastre. ¿Cómo así? Con las cosas negativas de esta sociedad. En vez de eso, ha cedido a las fuerzas del mundo y la presión a los creyentes para que hagan lo mismo. Entonces, si tú no haces lo mismo que el otro está haciendo, tú eres un religioso, eres un fanático. Ay, no, usted qué pereza. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la gente que está sin Dios, en el pecado y en la desobediencia. Y por eso dice, no, es que tomar no es malo, no es que rumbear no es malo, no, es que esto no es malo. Y todo se vuelve normal. No, es que vamos y tome agüita de esto y van y hacen rituales y no es malo. Pero déjenme decirle que eso es pecado. Y el que practica tales cosas no se van a ir con el Señor. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a evaluarnos, mirar qué es lo que dice la palabra y apartarnos de todo esto que nos está dañando. Entonces, el mundo viene y hace eso. Entonces, como una advertencia de la historia bíblica, los cristianos contemporáneos, en repetidas ocasiones, Dios desafió al pueblo de Israel ¿a qué? Respecto al peligro de permitir que los habitantes de la tierra de Canaán, Egipto, los apartaran de Dios y los condujeran a la adoración de sus dioses. Dios siempre se paró y les dijo, esto les sucede si adoran a otros dioses. Eso mismo nos lo habla el Señor en este momento. En la guerra entre el creyente y la fuerza del mal en el mundo, los recursos que se necesitan para obtener esa victoria espiritual no son políticos. El apóstol Juan dio el desafío principal
para resistir las presiones del mundo caído cuando dijo, no amen el mundo ni nada lo que hay en él. Entonces, si hay alguien que ama el mundo, no tiene el amor del Padre. Eso está en 1 Juan 2:15 para los que quieran leerlo. Lo leen en su casa. Él habla claro, el amor supremo por Dios. La antítesis del amor del mundo es el antídoto para los desafíos del mundo. El llamado de Judas para los creyentes es que se edifique sobre la santísima fe. Hay que tener fe y a orar al Espíritu Santo. ¿Sabe qué le pasó a Judas? Judas idealizó. Y como lo idealizó, él pensó que así tenía que ser, que así tenía que actuar. Y que Jesús debía de hacer esto o aquello. Como no lo hizo, su corazón se llenó y permitió que los fariseos y los saduceos de ese tiempo contaminaran su mente y su corazón, por eso lo vendió. Porque para él era bueno lo que estaba haciendo, porque él pensaba que estaba ayudando para el propósito de Jesús en la tierra. Él no entendió que el propósito de Jesús en la tierra era dar vida eterna. Por eso él después se sintió culpable. ¿Y qué hizo el diablo? Lo acusó tanto que él fue y se mató. Entonces tenemos que empezar a crecer en la fe. Permite que el Espíritu mismo ore a través de ti, conforme uno a veces dice, ¿y cómo hago? Pues tienen que empezar a crecer en la oración. Ore y pregúntele cuál es la voluntad de Dios. Tal oración es poderosa para traer ¿cómo le digo? La victoria en la batalla espiritual en el mundo, todo lo que a usted le sucede. Si usted sufre de ansiedad, estás luchando con algo contra el mundo. Si sufres con depresión, con pelea, con contienda, no es contra los seres humanos. ¿Es contra qué? Huestes espirituales. Entonces hay que cuidarse. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. ¿Qué dice? Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. ¿Quién nos ayuda a nosotros? El Espíritu Santo. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede, ¿por qué? Por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿A cuánto les ha pasado que usted comienza a orar y usted empieza a llorar y usted siente un dolor por dentro? Y usted dice, ¿pero qué es lo que yo tengo? A veces es por el problema, pero otras veces usted está orando por alguien y usted siente dolor por esa persona. Por medio de su oración, el Espíritu Santo está intercediendo por esa persona. ¿Queda claro? ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Cierto? Bueno, segundo, la guerra espiritual y la carne. El Nuevo Testamento utiliza el término carne como sarx para describir la naturaleza humana y el cuerpo, que es el soma, para describir el cuerpo humano. Con frecuencia la palabra carne se utiliza para hablar de los aspectos más débiles de la naturaleza humana, aquello que está sujeto a la tentación. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 41. Y luego vamos a 2 de Pedro 2:18. Mateo 26, 41 dice, permanezcan ¿qué? Digan conmigo, permanezcan ¿qué? Despiertos y ¿qué? Y oren para que no caigan en ¿qué? En tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Ahí se está hablando de esa parte humana, ¿cierto? Y 2 de Pedro 2:18 dice, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los deseos naturales desenfrenados, a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Hay gente que se mueve por las emociones y no por lo que dice la palabra de Dios. Nosotros en Peniel Church, ¿qué somos? Cristocéntricos, bibliocéntricos. Aquí no se busca mover las emociones, sino que usted aprenda la palabra y que el Espíritu Santo lo cambie, lo renueve, lo libere y lo santifique. ¿Cuánto lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor.
Porque no es por las emociones, es por el amor. Tú estás aquí hoy y sacaste tiempo por amor a Dios, para escuchar la palabra, para que te edifique, para que te ministre, pero no para que la pastora te mueva emociones. ¿Queda claro? Pablo advierte el peligro de ser esclavo de los deseos de la carne. Efesios 2:3, que ya lo leímos. Y desafía a los creyentes a no fijar la mente en la carne. Quiero que vamos a Romanos capítulo 8, versículos 5 y 7. ¿Por qué les leo tanta palabra? Porque yo quiero que ustedes entiendan que la guerra espiritual sí se ve en la palabra. Solo que se ve es como los comportamientos y las áreas que yo debo de mejorar en esa lucha de esa obra espiritual. Y la carne dice, los que viven conforme a ¿qué? A la carne, fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al espíritu, fijan la mente en los deseos del espíritu. Sigamos. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Entonces la gente dice, es que estamos por gracia, ya no bajo la ley. Sí, pero Cristo vino y cumplió la ley y por eso quedamos por gracia. Pero ¿qué nos lleva la palabra siempre? A cuidar ¿qué? Nuestra mente. Y si usted alimenta su mente con pensamientos de este mundo, pues ¿qué va a pasar? Mire que ya hablé del mundo, ahora les estoy hablando de la carne. ¿Y qué es lo que yo pienso? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás permitiendo? Si usted dice, ay, estoy solo, llevado y abatido, ¿qué le toca? ¿Qué espíritu viene y lo ataca? Un espíritu de amargura, de tristeza, de soledad, de desengaño y se quiere quitar hasta la vida. Lo que tú pienses es lo que tú haces. ¿Qué estás pensando? ¿Estás pensando lo que dice la palabra? La guerra con la carne es con la naturaleza caída de la humanidad, la cual ahora tiene un rumbo que se aparta de Dios y de su voluntad y se inclina hacia las tendencias y los deseos pecaminosos. En la caída en el pecado, Adán y Eva, ¿qué pasó con ellos? Cedieron a la tentación de que sus ojos fueran abiertos de ser como Dios, al discernir el bien y el mal. En vez de reconocer en ese momento, es que Dios es supremo porque era su creador, ¿cierto? Pero él quería ser como Dios. Eligieron exaltarse ellos mismos y dirigir su propia vida. Ese pecado hizo que no se volvieran a Dios. Por eso cuando los niños, los bebés están, uno los ve a ellos y uno dice, pero ¿dónde aprendieron eso? Porque está la naturaleza caída, esa parte humana, sin Dios. Por eso hay que llevarlo a Dios, enseñarlo que conozca del Señor, sino que pusieran la mirada ¿en dónde? En su interior, en ellos mismos. La decisión de quitar a Dios de su lugar central en la existencia humana abrió la puerta del desenfreno del mal. Usted quiere que sea ese desenfreno centrado, que no corra, ponga en el centro de su vida, de su casa, de su familia, al Señor. Amén. Pero si usted corre la mirada y usted pone lo que usted piensa, lo que usted quiere, lo que usted desea, usted es el que está gobernando esa casa. Pero si usted empieza a decir, Señor, pone los ojos en Jesús. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres que haga con mis hijos, con mi casa, con mi familia, con mi negocio, conmigo? ¿Qué es lo que quieres? El centro es el Señor. Y sus pensamientos cambian. Amén. Entonces, ¿qué le pasó a Adán y Eva? Pues esa decisión de quitar a Dios de su lugar central, entonces la existencia humana abrió esa puerta, ese desenfreno del mal, lo cual provocó que los deseos, que las pasiones alejaran a la humanidad del plan de Dios.
porque el hombre era un ser espiritual. Pero en el momento en que pasó al estado de conciencia, en ese momento abrieron esa parte a las pasiones y a los deseos desordenados. Esta guerra con la naturaleza caída del ser humano, el rechazo de lo que Dios decreta como recto, está en pleno fragor. En este tiempo hay una gran polémica, porque dicen que somos religiosos cuando tú hablas del pecado abiertamente. Entonces dicen, no, es que allá quieren es tenerlos allá metidos. No, lo que queremos y lo que quiere el Señor es que seamos salvos. La identificación de Pablo de las obras de la carne es un recordatorio de la guerra espiritual contra la carne. Es crucial para el creyente. Y la lista está en Gálatas 5, 19 al 21. Leámoslo rápidamente. Las obras de la carne se conocen bien. ¿Inmoralidad qué? Sexual, impureza y libertinaje. Sigamos. Idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos. Sigue. Y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, les advierto ahora como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y la gente está practicando eso y se muere, viene y dice, ay, se fue para el cielo. No, no se va para el cielo, porque la palabra es clara. Y nosotros como creyentes debemos de tener claro, porque nosotros, dice, mire que el que esté firme, mire que no caiga. Por eso tenemos que cuidar que mira nuestros ojos, que escuchan nuestros oídos, que está hablando nuestra boca, a dónde estamos entrando, a dónde vamos, con quién hablamos. Mientras usted le dice Dios, el otro le dice vamos allá al burdel. No, usted como creyente o predica y empieza a decir, esta persona me edifica, esta persona no me edifica. Pero se vuelven permisivos. Ay, es que mi amigo, mi amiga, ay, no. Y empiezan a escuchar y cuando uno los ve, ya no quieren volver a congregarse, ya no están aquí, ya están practicando el pecado, ya después dicen yo quiero, no saben cómo volver. El diablo viene y los acusa y muchos se quedan allá. Y el Señor esperándolos aquí, con Él. Amén. No los estoy regañando. Pero hay que conocer, hay que crecer en esta área y entender que es la guerra espiritual. Yo les decía hace 8 días que cuando ya uno dice fuera en el nombre de Jesús, tiene que tener conocimiento, no es la emoción de decir fuera, fuera y no tiene autoridad. Porque abrió un portón espiritual inmenso, porque es chismoso, bochinchero, porque dice vulgaridades, porque hace cantidad de cosas. ¿Con qué autoridad usted va a echar fuera un demonio de esos? Si usted está practicando otras cosas. Entonces, para poder llegar al fuera, fuera y reprender, yo tengo que tener autoridad y tengo que conocer lo que les estoy enseñando hoy. Amén. Entonces, la guerra espiritual va más allá de eso. Más de ir a zarandear a alguien y decirle que salga el demonio. Porque usted, hablando suavecito, con autoridad, se va. Usted no tiene ni que gritar. La salvación que Cristo proveyó concede libertad al creyente. Pero Pablo advierte el peligro de usar la libertad de manera indebida para satisfacer los deseos de la carne. Esa indulgencia niega la expectativa absoluta que se tiene como creyente. Servirse unos a otros con amor, habla la palabra. Y ahorita, ¿qué trae el enemigo? División, contienda, pelea, disensión dentro de los hogares, porque él viene a dañar las familias, que es el núcleo de una sociedad. Si no hubiera familia, no habría sociedad. ¿Sí? El rumbo que toma la carne, que vive sin freno, algunos será evidente en relaciones destruidas y daño personal, que son la antítesis de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. La trágica realidad es que la carne desea aquello que se opone al Espíritu Santo. Por ende, para tener éxito en la guerra contra la carne,
el creyente debe vivir en el Espíritu. ¿Qué dice Gálatas 5, versículos 16 y 17? Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Y empieza un listado, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Qué sigue? Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Y recuerden que la ley son 600, ¿qué? 13 mandamientos. Si están bajo el Espíritu, ¿y qué? ¿Cómo es estar bajo el Espíritu? Sigamos. Las obras de la carne se conocen bien, ya las leímos. Leamos, coloquémoslo desde la parte donde habla de lo del Espíritu, Eliana. En cambio, el fruto del Espíritu es, vamos a decirlo, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad. Pero paremos un momentico. El amor no es del sentimiento, del que siente mariposas. No, el amor es de la decisión, que aunque esa persona que yo elegí tiene esta cantidad de defectos, yo debo de amarlo, respetarlo, perdonarlo y no herirlo. De ese amor es que habla la Biblia. La Biblia no habla del amor pasional. Es que entonces esa carga de la carne de ir tener sexo, eso es amor. Eso no es amor. Eso es un deseo pasional que lo lleva a la cama. Pero el verdadero amor es que aunque esté pasando lo que esté pasando, usted perdona. Todos los que tengan parejas aquí, quiero decirle, usted va a amar un 70 y otro 30 lo va a detestar. Y aunque usted le cantaletee, le pelee, le diga, nunca lo va a cambiar. Hasta que esa persona se llene del Espíritu y Dios lo deje como quiere dejarlo. Amén. Sigamos. Humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Sigamos, por favor. Los que son de Cristo Jesús han crucificado ¿qué? La carne. ¿Con qué? Con sus pasiones y deseos. Sigamos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. Sigue, por favor. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud de humilde, pero cuídese cada uno porque también pueden ser tentados. Él nos está hablando claro. Mientras estemos en esta tierra, vamos a ser tentados. No porque ayunemos, porque oremos, porque leemos va a haber tentación. Por eso yo siempre les digo, vivan un día como si fuera el último. Póngase a paz con el Señor. Mire cómo está actuando, qué está pensando. No abra puertas espirituales. Hable correctamente. No hable deliberadamente, rápidamente, sin pensar. Cuando usted alegue con el otro, no digan palabras, que eso abre puertas espirituales para tocar su descendencia y su casa. Si usted está enojado, vaya, contrólese y vaya y arrodíllese. Y dígale, Señor, ¿qué le tengo que decir a mi pareja? ¿Qué tengo que decirle a mi hijo? ¿Qué tengo que decirle a mi madre? ¿Qué tengo que hablar? Pero si va usted impulsado con la obra de la carne, haciendo cosas incorrectas, déjeme decirle el día de hoy que está actuando mal. Tenemos que volvernos personas espirituales. Yo siempre les digo, nosotros no somos religiosos. Ustedes siempre me han escuchado decir eso. Los religiosos son los que no cambian. Los religiosos son los que están metidos allá, pero nunca, y llevan la Biblia debajo del brazo, pero no se ve nada de la gloria de Dios. A mí no me interesa que ustedes estén así. A mí me interesa que crezcan espiritualmente, que se arrepientan, que se aparten del pecado, que entiendan que son humanos y que como humanos nos equivocamos y tenemos que levantarnos y buscar la gloria de Dios, porque la meta es ¿qué? El cielo. Debemos de irnos y no solos. Amén. El Espíritu brinda una vida resucitada al creyente para que se obtenga la victoria en la guerra espiritual contra la carne.
La victoria sobre la carne se obtiene cuando el Espíritu le da a uno el poder para vencer los deseos de la carne, tener dominio propio y sus actividades pecaminosas. Conforme al creyente, continúa dejando que el Espíritu Santo lo gobierne, lo guíe, empezar a tener el carácter de Cristo. En su vida se fortalece. Este fruto del Espíritu que ya hablamos, amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, es la evidencia de la victoria de la guerra espiritual contra la carne. Yo le invito a que usted comience a evaluarse. ¿Cuántas obras de la carne tiene y cuántas obras del Espíritu tiene? Yo solo tengo esta, pero tengo todas estas por mejorar. Comiencen a orar, comiencen a ayunar, comiencen a leer la palabra, comiencen a decirle, Espíritu Santo, yo no puedo solo ni sola, yo necesito que me ayudes, porque ¿quién es el que convence de pecado y nos ayuda? El Espíritu Santo. Amén. Y vamos a dejar hasta ahí, porque la otra parte es la guerra espiritual y el diablo. Y creo que me toca dentro de 15 la palabra, ¿cómo se van a venir? En ayuno. Porque cuando yo termine la palabra, vamos a echar fuera todo eso que lo está oprimiendo a usted. Y usted mismo, a medida que yo les vaya explicando, usted mismo va a renunciar, trae una bolsita por si usted quiere ahí escupir o algo. ¿Para qué? Para que usted sea libre, porque el final de hablar de la guerra espiritual es para que seamos libres. ¿Cuántos quieren ser libres? De cantidad de cosas que no han podido ser libres. Entonces, en la próxima que yo predique, que me toque predicar, vamos a terminar el tema y viene la guerra espiritual y el diablo. Amén. Y ahí va a haber ministración de sanidad, de liberación. Pero no lo va a hacer la pastora. La pastora tiene unción. Lo vamos a hacer conjuntamente. Porque ustedes fueron y le abrieron el portón al enemigo. ¿Y quién es el que tiene que con el nombre de Jesús y tomar autoridad y echarlo fuera? ¿La pastora o usted? Bueno. Entonces, por eso estoy enseñando eso. Porque ahí entonces usted va a empezar a mirar. ¿Cuál es la tarea? Comience usted a mirar Gálatas. Mire las obras de la carne, mire las obras del Espíritu. Mire qué es lo que usted en las obras de la carne usted practica y que usted no lo deja. Y lo que viene a su mente y le dice, eso no es malo, es que hay mucha religiosidad, es que ese es tu pensamiento. No, hoy les leí la Biblia y la Biblia es clara cuando habla eso. No, es que eso era en ese tiempo. No, es en todos los tiempos porque la palabra de Dios no cambia y es para todos los tiempos. Es el único libro que después de 2000 años ha cambiado, ha sanado, ha resucitado, ha liberado, ha levantado, ha transformado a los seres humanos. Amén. Entonces, esto no es ficticio, esto no es de emocionalismo, esto no es de decir, no vengan a mover. No, esto es de centrarse, de saber la verdad, de entender la palabra, entender los tiempos y qué debo de hacer yo para crecer en el Espíritu de Dios. Amén. Porque hay gente que ayuna, pero sigue igual. Es decir, están aguantando hambre. Y eso ayuno, esa oración no sube ni al techo, porque siguen con prácticas que no son de Dios. Entonces, el objetivo de esto es conocer a Dios, dejar las prácticas, dejar todo aquello que me aleja de Dios, para poder tener vida eterna. Amén. Colóquese en sus pies. Vamos a orar. ¿Quedó claro los dos temas de la guerra espiritual y el mundo y la guerra espiritual y la carne? Porque la gente a veces lee Gálatas y lo recita, pero no cambia. Levante su mano derecha y dígale, Señor, hoy estoy entendiendo que yo debo de renunciar a cosas que no te agradan. Como la cita que leímos, que el que es amigo del mundo es enemigo tuyo, Señor. Perdóname si yo he hecho cosas, he hablado cosas, he visto cosas que no te han agradado. Yo quiero ser tu amigo, yo quiero caminar contigo, yo quiero estar contigo. Perdóname, Señor, si te he fallado. Hoy vengo a ponerme a cuentas contigo. Hoy vengo a decirte que necesito ser libre y lleno de tu espíritu. Yo quiero conocerte
para tener un hábito de vida, para estar contigo, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, esa esperanza que es irnos contigo al cielo y llevar muchos al arrepentimiento, porque no es de emociones, sino que es por amor, Señor. Te doy gracias por estas personas, por Peniel Chur. Te doy gracias por los que nos siguen virtualmente. Señor, háblanos, ministra a nuestro corazón, a nuestra mente. Digan conmigo, repitan conmigo, Señor, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Líbrame, Señor, de todo lo que quiere dañar mi comunión contigo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción del Espíritu Santo, creemos que tu gloria es manifestada. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Siéntate en un momentico que les quiero decir varias cositas. Y los que me están viendo por las plataformas digitales, que Dios les bendiga. Busquen un lugar donde congregarse. Si no, sigan congregándose por acá y se pueden comunicar con nosotros al número 310-497-1521 para orar, para una consejería, lo que necesiten. Que Dios les bendiga y que estén muy bien. En Peniel, el lugar de mi restauración.